Capítulo 41. A medida que el anochecer se acercaba a Nueva Delhi, las calles de la ciudad, otrora vibrantes, se fueron calmando, ocultando una tormenta de intrigas políticas que se estaba gestando. El primer ministro Rohan Verma acababa de partir hacia Egipto, dejando tras de sí una tensión palpable. Sin que él lo supiera, su ausencia estaba siendo meticulosamente explotada por aquellos que veían sus reformas como una amenaza a su arraigado poder. En una sala de conferencias organizada de forma discreta, iluminada por el tenue resplandor de una única lámpara, se estaba desarrollando una reunión de alto riesgo. A la cabeza de la mesa se encontraba Rajesh Sharma, el jefe de la oficina de inteligencia, flanqueado por Anil Deshmukh, un destacado líder de la oposición, y Priya Rao, una ambiciosa rival de Rohan. También estuvo presente el ministro de Agricultura, Arjun Mehta, cuyo papel como miembro del partido de Rohan fue fundamental para la conspiración. Rajesh Sharma inició la reunión con un tono sombrío. Al principio, Rohan Verma fue visto como un líder controlable, pero su consolidación del poder y el control militar se han convertido en una amenaza seria para nuestros intereses. Sus recientes acciones han demostrado que no es tan maleable como creíamos. Necesitamos actuar con decisión antes de que pueda afianzar aún más su poder. Anil Deshmukh, con evidente frustración, se inclinó hacia adelante. Al destituir al último y nombrar a Rohan, pensamos que podríamos controlarlo, pero sus purgas y reformas radicales han alterado el equilibrio de poder. Ahora es un lastre tanto para nuestros intereses como para sus propios partidarios. Si no lo neutralizamos, podría desmantelar todo lo que hemos construido. Priya Rao, con un comportamiento sereno y calculador, intervino. Las medidas autoritarias de Rohan han creado un malestar generalizado. Este descontento es nuestra oportunidad. Si avivamos las llamas de la disidencia y amplificamos la frustración del público, podemos construir una oposición fuerte contra él. Ya he comenzado a construir alianzas con líderes más jóvenes y desencantados dentro de su partido. Su descontento puede convertirse en una herramienta poderosa. Arjun Mehta, que en el pasado había sido leal a Rohan, ahora parecía inquieto pero decidido. La dirección que está tomando Rohan es alarmante. Sus reformas, aunque ambiciosas, son demasiado drásticas y han alejado a muchos dentro del partido. Puedo ayudarlo a aprovechar estas divisiones internas. Las semillas del descontento ya están sembradas. Solo hay que alimentarlas. Rajesh asintió con la cabeza en señal de aprobación. Bien. Utilizaremos esta lucha interna para alimentar las protestas públicas y difundir relatos negativos sobre Rohan. El objetivo es retratarlo como un líder ineficaz y fracasado. Al amplificar estos problemas, podemos forzar un cambio en el panorama político. La sala se fue caldeando a medida que los conspiradores profundizaban en su estrategia. Sudhir Patel, un burócrata de alto rango que simpatiza con la oposición, habló en tono mesurado. Nuestro objetivo es asegurar que la percepción pública de Rohan se deteriore rápidamente. Necesitamos crear una sensación de caos e inestabilidad que socave su autoridad. Anil Deshmukh añadió. También debemos colaborar con los líderes militares que están desilusionados con el control centralizado de Rohan. Su apoyo será crucial para desestabilizar su administración. Sin su respaldo, nuestros esfuerzos pueden fracasar. El general Vikram Singh, otrora un respetado líder militar, se sintió profundamente insatisfecho cuando Rohan Verma optó por una opción diferente como jefe del Estado Mayor de la Defensa. Sus quejas eran bien conocidas entre las filas militares y su descontento se había convertido en un tema de discusión importante. Los conspiradores lo vieron como un valioso aliado en su intento de derrocar a Rohan del poder. Anil Deshmukh se acercó al general Vikram con una diplomacia cuidadosa. Se reunieron en un lugar discreto, lejos de miradas indiscretas. Anil, con un comportamiento respetuoso pero firme, presentó su caso. General Vikram, su insatisfacción con el liderazgo de Rohan está bien documentada. Sus reformas han marginado a muchos oficiales superiores, incluido usted mismo. Necesitamos su influencia para contrarrestar su poder. Si apoyas nuestra causa, podemos inclinar la balanza a nuestro favor. La expresión del general Vikram era una mezcla de frustración y reflexión. Las reformas centralizadas de Rohan han hecho que muchos de nosotros nos sintamos marginados, pero el riesgo que implica oponerse a él es considerable. Aún así, si sus políticas siguen amenazando la estabilidad nacional, puede que no tengamos otra opción que actuar. Anil le aseguró, su apoyo no solo será crucial para nuestra causa, sino que también ayudará a restablecer un sentido de equilibrio en la jerarquía militar.
Necesitamos su liderazgo para garantizar una transición de poder fluida. Los conspiradores trabajaron incansablemente para explotar el creciente malestar. Priya Rao aprovechó sus conexiones para difundir informes perjudiciales sobre la administración de Rohan. Manipuló los relatos de los medios para retratarlo como un dictador, centrándose en sus agresivas reformas y sus efectos adversos sobre los ciudadanos comunes. Comenzaron a surgir manifestaciones públicas, alimentadas por estos informes orquestados. Arjun Mehta, valiéndose de su conocimiento interno, proporcionó información confidencial a los conspiradores, creando una imagen de caos interno en el partido de Rohan. Hizo que se filtraran documentos y declaraciones clave, lo que amplió aún más la sensación de inestabilidad. La oposición, con Priya Rao y Anil Deshmukh a la cabeza, comenzó a conseguir apoyo público contra Rohan. Organizaron protestas y movilizaron movimientos de base para aumentar la presión sobre su administración. Estas iniciativas tenían como objetivo crear una percepción de descontento generalizado, dando la impresión de que el liderazgo de Rohan estaba fracasando. Mientras Rohan Varma volaba a Egipto, el panorama político en la India se estaba volviendo cada vez más volátil. El malestar público y el disenso interno creaban una mezcla volátil que los conspiradores estaban ansiosos por explotar. Se habían sentado las bases para una gran confrontación y el escenario estaba listo para un posible golpe de Estado. En los momentos de tranquilidad previos a la partida de Rohan, su esposa, Anjali Varma, expresó su preocupación. Rohan, me llegan noticias preocupantes sobre el creciente malestar y descontento dentro de tu partido. ¿Estás seguro de que todo está bajo control? Rohan, aunque cansado y preocupado por la crisis en Egipto, la tranquilizó con una mirada cansada pero decidida. Anjali, soy consciente de los desafíos, pero necesito abordar la crisis en el canal de Suez. Nos hemos preparado para contingencias. Abordaré cualquier problema a mi regreso. El plan de los conspiradores estaba dando frutos. El escenario estaba preparado para un cambio drástico en el panorama político. Con la opinión pública influida y las divisiones internas profundizadas, se estaban consolidando las bases para un golpe de Estado. Los conspiradores, tras haber orquestado con éxito el caos y el disenso, se prepararon para la fase final de su estrategia. Capítulo 42. Mientras el lujoso transatlántico surcaba las profundas aguas azules del mar Arábigo, Rohan Varma estaba sentado en su camarote, con la mente hecha un tumulto de pensamientos. La grandeza del barco, símbolo de progreso y prestigio, resultaba irónicamente opresiva ante la crisis que se desataba. Se suponía que Egipto sería un faro de compromiso diplomático, una oportunidad para sortear una crisis que amenazaba las rutas marítimas internacionales. Sin embargo, la crisis que le esperaba en casa hizo que la serenidad del viaje pareciera un sueño lejano. Los dedos de Rohan tamborileaban sobre el escritorio de caoba pulida mientras leía el último telegrama. Las noticias eran sombrías. Sus oponentes habían logrado incriminarlo como un tirano, manipulando el sentimiento público y reuniendo a las facciones de la oposición en su contra. Los miembros de su propio partido, antaño aliados leales, ahora se rebelaban abiertamente. Para empeorar las cosas, una división del batallón de infantería, dirigida por el general Vikram Singh, se dirigía a Delhi. La risa amarga que escapó de los labios de Rohan era una mezcla de incredulidad y resignación. Así es como termina, murmuró, con la mirada fija en el horizonte. ¿Cómo pude ser tan ciego? El Juego de Tronos, en efecto. Su mente repasó a toda velocidad las maquinaciones del teatro político, las traiciones y los cálculos de aquellos en quienes creía que podía confiar. Había subestimado la profundidad del atolladero político en el que estaba atrapado. Los pensamientos de Rohan se vieron interrumpidos de repente por un suave golpe en la puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y aparecieron el comandante Rajesh Malhotra, su escolta naval y varios oficiales más. Sus rostros severos no lograron ocultar la gravedad de la situación. Primer ministro Varma, comenzó el comandante Malhotra, su tono respetuoso pero firme, me temo que tenemos órdenes de ponerlo bajo control. Hemos recibido directivas de autoridades superiores. Rohan entrecerró los ojos y una mezcla de ira e incredulidad se dibujó en su rostro. ¿Órdenes de quién? Soy el primer ministro de la India. ¿Cómo te atreves? No tenemos otra opción, señor, intervino otro oficial, dando un paso adelante. La situación en Delhi es crítica. Las fuerzas del general Vikram Singh se están dirigiendo hacia la capital y hay informes de disturbios generalizados. Debemos garantizar su seguridad y evitar cualquier posible escalada.
El rostro de Rohan palideció al comprender algo. Entonces, pretenden controlarme aquí, en el agua, mientras ellos se ocupan del caos en casa. Su voz era un susurro áspero. ¿Y qué pasa con mis órdenes de abordar la crisis del canal de Suez? ¿Simplemente las ignoran? Su seguridad y la estabilidad del país son primordiales en este momento, respondió el comandante Malhotra. Tenemos órdenes estrictas de asegurarnos de que se encuentren a salvo y de que no sufran ningún daño. Rohan apretó los puños y su mente se aceleró mientras intentaba procesar la enormidad de la traición. Entonces, es un golpe de Estado. Dirán que planeé ser un dictador, usando a los militares para reprimir la disidencia como justificación. Los oficiales intercambiaron miradas inquietas. Solo estamos cumpliendo órdenes, señor, dijo el comandante Malhotra, con un tono de pesar en la voz. Tenemos que asegurarnos de que no se produzcan más escaladas. Un repentino alboroto fuera de la cabina hizo que Rohan levantara la vista bruscamente. Los sonidos apagados de gritos y peleas llegaron a sus oídos, seguidos por el estruendoso repiqueteo de botas. Se giró y vio a un grupo de marineros entrar a la cabina a toda prisa, con una expresión decidida y sombría en sus rostros. Uno de ellos, un hombre corpulento de expresión feroz, se dirigió directamente a Rohan. Primer ministro, hemos recibido instrucciones de tomar el control de esta nave. Lo siento, pero esto está fuera de nuestra discreción. Rohan apretó la mandíbula al comprender la magnitud de su situación. Estás haciendo esto a instancias de quienes desean verme derrocado. Han orquestado una masiva toma de poder y yo soy simplemente un peón en su gran plan. Los marineros permanecieron en silencio. Las órdenes eran claras, pero sus lealtades estaban divididas. Rohan estaba furioso, pero sabía que cualquier acto de desafío sería inútil ante una fuerza abrumadora. Rohan reflexionó sobre la traición y la complejidad del juego político. En un tiempo había creído que sus reformas y la centralización del poder llevarían a la India hacia el progreso. Ahora veía las grietas en su visión. Cómo sus propias estrategias habían alejado a quienes lo habían apoyado y cómo los oponentes habían explotado sus excesos. Mientras los oficiales navales empezaban a asegurar la cabina y a limitar sus movimientos, Rohan se tomó un momento para recomponerse. Siempre había sido un hombre de acción, un estratega que podía navegar en las traicioneras aguas de la política. Pero ahora, confinado entre las paredes de su propio barco, sentía una profunda sensación de ironía e impotencia. Contempló la vasta extensión del mar, metáfora del aislamiento y la distancia que lo separaban de la nación que había intentado transformar. La serenidad de las aguas contrastaba marcadamente con el caos que se desataba en Delhi. El campo de batalla político era ahora el escenario de una lucha de poder que trascendía el mero gobierno. Era una lucha por el control, la lealtad y la supervivencia. En su mente, Rohan imaginó los escenarios que podrían suceder a continuación. La división del general Vikram Singh era una fuerza poderosa y la rebelión dentro de su partido era una amenaza seria. La idea de ser etiquetado como dictador no era simplemente una táctica política, era una narrativa poderosa que podía redefinir su legado y remodelar el panorama político de la India. Cuando los oficiales navales completaron su tarea, Rohan se encontró en una nueva y sombría realidad. Sus planes para Egipto y la diplomacia internacional en general ahora eran secundarios a la crisis en curso. Su visión para la India, antaño tan clara y ambiciosa, ahora estaba enredada en una red de traición y manipulación. En los momentos de tranquilidad que siguieron, Rohan pensó en su familia, su esposa Anjali y sus hijos. Se preguntó cómo afrontarían los acontecimientos que se estaban desarrollando y si alguna vez llegarían a comprender la profundidad de los sacrificios que había hecho por su visión de la India. Las dimensiones personales y políticas de su lucha estaban entrelazadas, cada una moldeando a la otra en una intrincada danza de poder y ambición. Mientras el barco continuaba su rumbo, Rohan Verma se dio cuenta de que el panorama político de la India estaba cambiando bajo sus pies. El viaje que había emprendido ya no tenía que ver con la diplomacia internacional ni con la región. Se había convertido en una batalla por su propia supervivencia y por el futuro de una nación en una encrucijada. Las mareas de la fortuna estaban cambiando y Rohan, que alguna vez fue dueño de su destino, ahora se encontraba atrapado en las corrientes de una turbulenta tormenta política. El siguiente capítulo de su vida aún estaba por escribirse y el resultado dependería de su capacidad para navegar en las traicioneras aguas del poder y la traición. Capítulo 43. En la sala de mando poco iluminada de una instalación militar secreta, reinaba una intensa atmósfera de anticipación y secreto.
Rajesh Sharma, el jefe de la oficina de inteligencia, estaba en el centro de la tormenta conspirativa. Rodeada por figuras clave de la esfera política y militar como Anil Deshmukh, Priya Rao, el general Vikram Singh, el vicealmirante Dhruv Khanna, Arjun Mehra y Sudhir Patel, la sala estaba repleta de debates estratégicos. El plan para derrocar al primer ministro Rohan Verma había llegado a su fase crucial. Rajesh Sharma, con voz firme y autoritaria, se dirigió a la asamblea. Nuestra ventana de oportunidad es limitada. Con Rohan en camino a Egipto por mar, tenemos la oportunidad de actuar sin interferencias inmediatas. Vicealmirante Khanna, su papel es fundamental. La participación de la Armada será crucial para garantizar que Rohan sea detenido de manera eficiente. El vicealmirante Dhruv Khanna, con el rostro marcado por la frustración y la determinación, asintió. He estado esperando este momento. Las reformas de Rohan han perjudicado a muchos de nosotros. Esta es nuestra oportunidad de arreglar las cosas. Me aseguraré de que su barco sea interceptado y de que él sea detenido antes de que pueda hacer cualquier llamada de ayuda. Anil Deshmukh, con aire impaciente, se inclinó hacia adelante. Tenemos que asegurarnos de que, una vez detenido, Rohan no pueda comunicarse con ninguno de sus partidarios. Esto evitará cualquier resistencia organizada y mantendrá la situación bajo control. Priya Rao, con los ojos brillantes de ambición calculada, añadió. Nuestra narrativa debe presentar a Rohan como un tirano. Aprovecharemos los medios y el sentimiento público para retratarlo como una amenaza a la democracia. Esto justificará nuestras acciones y generará apoyo público para nuestra causa. En Delhi, el general Vikram Singh, que había quedado marginado debido a las reformas militares de Rohan, estaba organizando el golpe militar. Su rostro reflejaba una determinación sombría cuando se dirigió a sus oficiales. Debemos asegurar todas las áreas críticas rápidamente, ordenó el general Vikram. Nuestro objetivo es establecer el control en los edificios gubernamentales clave y neutralizar cualquier resistencia. Esta es una operación calculada. La precisión es crucial. Los oficiales, disciplinados y concentrados, se movieron con eficiencia. Sus acciones fueron coordinadas para garantizar la mínima interrupción mientras tomaban el control de manera efectiva de lugares estratégicos. La toma de posesión fue meticulosa, diseñada para evitar conflictos innecesarios y mantener una apariencia de orden. Sudhir Patel, Rajesh Sharma y Priya Rao discutirán la situación actual. Necesitamos mantener la narrativa pública y de los medios de comunicación en línea con nuestros objetivos, enfatizó Sudhir. Si podemos presentar esta intervención como una medida necesaria para restablecer el orden, consolidaremos nuestra posición. Rajesh Sharma, asintiendo con la cabeza, añadió. Nuestra red de inteligencia se asegurará de que el discurso esté estrictamente controlado. Cualquier disenso o contradiscurso será abordado rápidamente. Tenemos que asegurarnos de que Rohan sea presentado como un peligro para la democracia. Priya Rao, con una mirada de acero, dijo. La campaña mediática ya está en marcha. Presentaremos las acciones de Rohan como un intento de establecer una dictadura. El sentimiento público se volverá en su contra si manejamos esto correctamente. Cuando la nave de Rohan fue interceptada, las maquinaciones políticas y militares alcanzaron su clímax. Las fuerzas del vicealmirante Khanna lograron tomar el control de la nave sin resistencia significativa, deteniendo a Rohan y aislándolo de sus leales. Rohan acababa de recibir un telegrama de Delhi sobre lo que estaba sucediendo allí y el deterioro de la situación. Quería responder al telegrama y reunir a sus leales, pero alguien llamó suavemente a la puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y aparecieron el comandante Rajesh Malhotra, su escolta naval y varios oficiales más. Sus rostros severos no lograron ocultar la gravedad de la situación. Señor primer ministro, comenzó el comandante Malhotra, con un tono respetuoso pero firme, me temo que tenemos órdenes de ponerlo bajo control. Hemos recibido directivas de autoridades superiores. Rohan entrecerró los ojos y una mezcla de ira e incredulidad se dibujó en su rostro. ¿Órdenes de quién? Soy el primer ministro de la India. ¿Cómo te atreves? No tenemos otra opción, señor, intervino otro oficial, dando un paso adelante. La situación en Delhi es crítica. Las fuerzas del general Vikram Singh se están dirigiendo hacia la capital y hay informes de disturbios generalizados. Debemos garantizar su seguridad y evitar cualquier posible escalada. El rostro de Rohan palideció al comprender algo. Entonces, pretenden controlarme aquí, en el agua, mientras ellos se ocupan del caos en casa. Su voz era un susurro áspero.
¿Y qué pasa con mis órdenes de abordar la crisis del canal de Suez? ¿Simplemente las ignoran? Su seguridad y la estabilidad del país son primordiales en este momento, respondió el comandante Malhotra. Tenemos órdenes estrictas de asegurarnos de que se encuentren a salvo y de que no sufran ningún daño. Rohan apretó los puños y su mente se aceleró mientras intentaba procesar la enormidad de la traición. Entonces, es un golpe de Estado. Dirán que planeé ser un dictador, usando a los militares para reprimir la disidencia como justificación. En Delhi, la operación del general Vikram Singh se desarrollaba según lo previsto. Se habían asegurado los edificios gubernamentales clave y se había establecido firmemente la presencia militar. El general Vikram, reflexionando sobre la agitación, se dirigió nuevamente a sus oficiales. Nuestro objetivo es mantener el control y garantizar una transición sin problemas. Debemos estar preparados para cualquier resistencia, pero debemos centrarnos en minimizar el conflicto. La eficacia de los militares a la hora de proteger Delhi era evidente. La ciudad, que antes bullía con su ritmo habitual, ahora estaba bajo el control del nuevo orden. El plan de los conspiradores se estaba desarrollando según lo previsto, y el panorama público y político cambiaba rápidamente. Y los medios de comunicación, bajo la influencia de los conspiradores, empezaron a difundir informes sensacionalistas sobre Rohan Varma. La narrativa de su tiranía y la necesidad de la intervención militar fue reforzada con titulares dramáticos y transmisiones noticiosas urgentes. En este ambiente tumultuoso, Priya Rao y Anil Deshmukh continuaron sus esfuerzos por consolidar el poder. Se reunieron con varios líderes políticos y figuras influyentes para asegurar su apoyo al nuevo orden. Priya, con voz llena de determinación, se dirigió a un grupo de simpatizantes. Debemos aprovechar esta oportunidad para restablecer la estabilidad. Las acciones del primer ministro han puesto en peligro nuestra democracia. Nuestra intervención es crucial para el futuro de la nación. Anil Deshmukh asintió con la cabeza y añadió: nuestras acciones están justificadas. Estamos restaurando el orden y protegiendo nuestra democracia de un tirano. El apoyo público es crucial y debemos seguir presentando nuestras acciones como una medida necesaria. El escenario estaba preparado para una confrontación dramática, en la que el destino de Rohan pendía de un hilo. Los conspiradores habían ejecutado con éxito su plan de detener al primer ministro y tomar el control de puestos clave del gobierno. El panorama político de la India estaba cambiando drásticamente y el resultado final aún era incierto. Sin embargo, todavía queda una pregunta. ¿Quién es el que está al mando de todo esto? Una sombra ahora cubre la democracia de la India y el futuro también. Capítulo 44. El buque de guerra surcaba las agitadas aguas del mar Arábigo, con su armazón metálico reluciendo bajo el intenso sol del mediodía. El primer ministro Rohan, sobrio y rodeado por un destacamento de 20 soldados, permanecía en la cubierta del buque de guerra con un aire de tranquilo desafío. La brisa árabe lo azotaba, trayendo consigo el olor a sal y el eco de las olas lejanas. La ropa de Rohan ondeaba con el viento mientras se enfrentaba a sus captores, con una determinación inquebrantable. Los soldados, una mezcla de profesionales de rostro severo y jóvenes reclutas, formaron un círculo a su alrededor. En el centro estaba el vicealmirante de Rufkana, con su uniforme impecablemente planchado y su rostro una máscara de determinación sombría. El vicealmirante había sido en el pasado un oficial leal, pero ahora era un actor clave en la conspiración que buscaba derrocar a Rohan del poder. Sus ojos, habitualmente cálidos y tranquilizadores, ahora tenían una mirada fría e inquebrantable. Rohan enderezó la espalda, con las manos atadas pero el espíritu libre. Respiró profundamente, preparándose para el discurso que sería su última defensa. Sabía que sus palabras podrían ser su última oportunidad de influir en los corazones de quienes lo rodeaban. Hombres de la Armada de la India, comenzó, su voz sonando clara y fuerte por encima del estruendo del mar, les pido que miren más allá de los uniformes que vestimos y las órdenes que seguimos. Les pido que vean la realidad de lo que está sucediendo ahora mismo. Los soldados se movieron inquietos. Algunos se miraron furtivamente unos a otros y sus rostros delataban un atisbo de duda. El vicealmirante Khanna permaneció impasible, pero la tensión en el aire era palpable. ¿Es usted leal a su país, a su futuro, a su gente? Continuó Rohan, con la voz alzada por la emoción. ¿O es leal a quienes pretenden derrocar a un primer ministro electo porque sus políticas entran en conflicto con sus intereses personales? Las palabras resonaron como un trueno entre las filas.
Un joven soldado, con el rostro aún fresco y lleno de la inocencia de la juventud, miró a Rohan con expresión conflictiva. Rohan vio la vacilación en los ojos del muchacho y continuó. Sé las historias que se contarán sobre mí. La historia juzgará si fui un tirano o un visionario. Pero ¿y tú? ¿Qué dirá la historia de ustedes, los que mataron el futuro de este país? La mirada del vicealmirante Kana permaneció firme, pero hubo un destello momentáneo de incomodidad en sus ojos. Las palabras de Rohan parecían haber tocado una fibra sensible. El vicealmirante era un hombre de principios, pero su enojo por haber sido marginado por las reformas de Rohan había nublado su juicio. Piensen en lo que están haciendo, instó Rohan, con voz más suave pero llena de súplica sincera. Ustedes son parte de un complot que busca deshacer el progreso que hemos logrado. Esta nación ha luchado por su independencia y su derecho a la autodeterminación. Y ahora, se les pide que traicionen ese legado. Los soldados, que habían permanecido firmes, ahora se movían inquietos. La dureza de su misión comenzaba a pesarles. Algunos de ellos lanzaban miradas nerviosas al vicealmirante Kana, como si buscaran la seguridad de que estaban del lado correcto de la historia. Rohan recorrió con la mirada al grupo y se detuvo en el joven soldado, que al principio parecía confundido. Puede que se les haya ordenado llevar a cabo esta misión, pero tienen el poder de elegir. Pueden decidir si quieren ser recordados como aquellos que traicionaron a su propio país o como aquellos que defendieron lo que es correcto. Uno de los oficiales superiores, un veterano curtido que había presenciado muchas batallas, tomó la palabra. Primer ministro, usted sabe que solo estamos cumpliendo órdenes. Esto es más grande que nosotros. Rohan lo miró a los ojos con una mirada firme. Y, sin embargo, cada uno de ustedes debe vivir con las consecuencias de esas órdenes. Piensen en las familias a las que afectarán, en los niños que crecerán sin el futuro que hemos trabajado tanto para construir. Piensen en las personas que sufrirán a causa de esta traición. El joven soldado, que se había estado moviendo incómodo, finalmente habló. Señor, ¿qué pasa si no estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo? ¿Qué pasa si creemos que lo que está sucediendo aquí está mal? La expresión de Rohan se suavizó. Entonces deben encontrar el coraje para ponerse de pie y hacer oír su voz. No son solo soldados. Son ciudadanos de este país. Tienen derecho a cuestionar y luchar por lo que creen que es correcto. El rostro del vicealmirante Kana permaneció impasible, pero sus ojos delataban un destello de incertidumbre. Primer ministro, no es momento para retórica. Se han dado órdenes. La mirada de Rohan permaneció fija en la de Kana. ¿Crees que esto es solo retórica? Estoy diciendo la verdad de lo que representa este país. La verdad que tú y otros han tratado de suprimir con este golpe. El rostro de Kana se tensó. La realidad es que te has convertido en un dictador, Rohan. Has centralizado el poder y has abusado de él. Esta era la única manera de restablecer el equilibrio. La voz de Rohan se hizo más intensa, una mezcla de ira y tristeza. ¿Equilibrio? ¿A esto le llaman equilibrio? ¿Derrocar a un líder elegido democráticamente y reprimir la disidencia con la fuerza militar? No están restaurando el equilibrio. Están borrando los cimientos mismos de la democracia. La cubierta del barco pareció quedar más silenciosa a medida que las palabras de Rohan resonaban entre las filas. Los soldados se miraron entre sí, su determinación vacilaba. El joven soldado, en particular, parecía profundamente preocupado. Apretó los puños y miró a Rohan con una mezcla de miedo y determinación. Rohan continuó, elevando la voz con una mezcla de pasión y desesperación. Entiendo que puedan tener quejas, que puedan sentirse agraviados. Pero esta no es la manera de resolverlas. La historia recordará este momento y juzgará si defendimos la libertad o la tiranía. No se dejen convertir en instrumentos de una injusticia histórica. Los soldados, algunos visiblemente conmovidos, intercambiaron miradas llenas de dudas. El rostro del vicealmirante Kana, que antes era una máscara de determinación inquebrantable, ahora mostraba signos de conflicto interno. El peso de las palabras de Rohan y la gravedad de su misión pesaban sobre él. Mientras el conflicto en su interior continuaba, Rohan continuó dirigiéndose a los soldados. Recuerden que la fuerza de una nación no reside en sus armas, sino en los corazones y las mentes de su gente. Ustedes son los guardianes de esta nación y tienen el deber de proteger sus ideales. El joven soldado miró a Rohan con una expresión que mezclaba determinación e incertidumbre, y luego miró a sus compañeros, que ahora estaban visiblemente afectados por el discurso de Rohan.
El ambiente en la cubierta había pasado de una fría sumisión a una atmósfera más sombría y reflexiva. Rohan, aprovechando la oportunidad, insistió. Nuestro país se ha enfrentado a muchos desafíos y los hemos superado manteniéndonos unidos. Nos hemos esforzado por construir un futuro en el que cada ciudadano tenga voz y cada sueño tenga la oportunidad de florecer. ¿Vamos a permitir que ese futuro nos lo roben unos pocos que están dispuestos a traicionar a su propio pueblo para obtener beneficios? Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo, y el silencio en la cubierta se hizo casi tangible. Aunque caiga hoy, recuerden que los ideales que defiendo perdurarán. La India es una tierra de sueños y aspiraciones, de incontables esperanzas de un futuro mejor. Hemos luchado demasiado y nos hemos sacrificado demasiado para permitir que esos sueños sean aplastados por unos pocos que buscan el poder a través de la traición. Los rostros de los soldados reflejaban dudas y reflexiones. Algunos miraban hacia otro lado, luchando con su confusión interior. El rostro del vicealmirante Khanna, normalmente sereno, ahora mostraba signos de profunda contemplación. Empezaba a darse cuenta de lo que estaba en juego y el peso de su decisión era evidente. La voz de Rohan se volvió más suave pero más resuelta. Sé que el camino que tenemos por delante está plagado de dificultades, pero es un camino que debemos recorrer con integridad y honor. Las decisiones que tomen hoy definirán no solo su propio futuro, sino el futuro de toda una nación. Los insto a que elijan sabiamente. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la cubierta del barco, las palabras de Rohan seguían resonando. Los tonos anaranjados de la luz moribunda pintaban la escena con una cualidad casi surrealista. La tripulación del barco, inicialmente severa y resuelta, ahora parecía más contemplativa. La realidad de sus acciones se estaba haciendo evidente. Rohan miró a los soldados una última vez, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. Hoy tienen una opción. Pueden dejarme contactar con Delhi y buscar una solución, o pueden detenerme y matarme en el intento. De cualquier manera, sepan que el espíritu de la India no se extinguirá. Nos levantaremos y brillaremos en los anales de la historia. Los últimos vestigios de la luz del sol se desvanecieron y el barco navegó hacia el crepúsculo. La cubierta estaba en silencio, salvo por el sonido distante de las olas y el murmullo ocasional de los soldados. Las decisiones que se tomaran en esa cubierta darían forma al futuro de la nación y determinarían si continuaría su camino hacia los ideales democráticos o sucumbiría a las fuerzas de la tiranía y la traición. Capítulo 45. Cuando Rohan Varma concluyó su apasionado discurso, un tenso silencio envolvió la sala de control. Sus palabras resonaron profundamente en el personal naval que lo rodeaba, cuyas expresiones reflejaban una mezcla de confusión, culpa y contemplación. El marcado contraste entre la resolución inquebrantable de Rohan y su propio conflicto interno era palpable. Rohan se mantuvo firme, sus ojos escrutaron los rostros de los soldados que habían sido encargados de contenerlo. Ahora, dijo, su voz cortando el silencio con autoridad, intentaré ponerme en contacto con Delhi. Tienes dos opciones. Puedes detenerme aquí y ahora o puedes permitirme hacer mis llamadas. Pero entiende que el futuro de la India depende de lo que suceda a continuación. La historia nos juzgará a todos por nuestras acciones de hoy. Dicho esto, Rohan se dio la vuelta y se dirigió a la sala de control. Los oficiales navales y los marineros intercambiaron miradas inquietas, y el peso del discurso de Rohan quedó flotando en el aire. El vicealmirante de Khanna, uno de los principales conspiradores, se encontraba en la periferia, con el rostro convertido en una máscara de emociones conflictivas. Se debatía entre su lealtad a la conspiración y el peso moral de las palabras de Rohan. La lucha interna del vicealmirante era evidente mientras miraba por la ventana las aguas oscuras que reflejaban las luces tenues del barco, con sus pensamientos profundos y tumultuosos. Mientras el buque de guerra atravesaba las oscuras aguas, la determinación de Rohan Varma era inquebrantable. Sus pasos eran decididos mientras se dirigía a la sala de control, donde sabía que sus próximos movimientos serían cruciales. La atmósfera del barco estaba cargada de tensión y los soldados, que lo habían sujetado antes, lo observaban con una mezcla de aprensión y culpa. Su lealtad a la nación estaba siendo puesta a prueba de maneras que no habían anticipado. Dentro de la sala de control, el zumbido de los equipos y el parloteo apagado del personal naval creaban un ambiente de urgencia. Rohan, aunque contenido y bajo vigilancia, seguía decidido. Estaba a punto de tomar sus decisiones más importantes y sabía que el éxito de sus planes dependía de esas conversaciones.
Cogió la línea segura y marcó el número del general Neji, jefe del Estado Mayor de la Defensa. El teléfono sonó y el corazón de Rohan latía con fuerza con cada timbrazo, sabiendo que el resultado de esa llamada podría cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Quién es este? Se escuchó la voz del general Beji. General, habla el primer ministro, respondió Rohan con inmensa seriedad en su tono. La línea quedó en silencio por un rato hasta que se escuchó la voz del general Neji, firme pero con un tono de preocupación. Primer ministro Barma, estoy aquí. ¿Cuál es la situación? General Neji, dijo Rohan con voz firme a pesar de las restricciones. Necesito que actúe de inmediato según mis órdenes. Estamos en una situación crítica. Implemente un bloqueo militar total en Delhi y los estados circundantes. Refuerce nuestras fronteras y asegure el espacio aéreo. No podemos permitirnos ningún descuido. Hubo una breve pausa antes de que el general Neji respondiera. Entendido, primer ministro. Movilizaré nuestras fuerzas de inmediato. Pero debo preguntar, ¿cómo está usted en posición de dar órdenes? Creíamos que estaba bajo arresto. La voz de Rohan era firme. El vicealmirante Kane me permitió ponerme en contacto con usted. No tenemos tiempo para explicaciones. Limítese a cumplir las órdenes. La estabilidad de nuestra nación está en juego. La llamada terminó y el siguiente contacto de Rohan fue el director general de policía, DGP. Levantó el teléfono y marcó el número del DGP, con la mente acelerada por la urgencia de sus órdenes. Al igual que el general Neji, también estaba en silencio y confundido, pero la voz del DGP era cautelosa cuando respondió. Primer ministro Barma, ¿cuál es la emergencia? Rohan no perdió tiempo. Dirección General de Policía, a partir de ahora Delhi y las áreas circundantes están bajo confinamiento militar. Usted debe coordinarse con el general Neji y asegurarse de que la policía haga cumplir el confinamiento de manera efectiva. Si hay obstrucciones o resistencia, espero que tome medidas decisivas. Si la fuerza policial falla, no tendré otra opción que tomar más medidas. El DGP se mostró visiblemente sorprendido. Señor primer ministro, ¿está seguro de esto? Hay mucha confusión en este momento. ¿Por qué la situación se ha agravado tan rápidamente? La voz de Rohan no tembló. No más preguntas. Sigue mis órdenes. Si es necesario, yo mismo tomaré el control. Una vez realizada la llamada, Rohan se puso en contacto con KN Rao, el jefe de R-Yau. La urgencia en su voz era palpable mientras esperaba la respuesta de Rao. KN Rao, estamos en una situación desesperada, comenzó Rohan en cuanto se conectó la llamada. El general Singh ha iniciado un cierre de emergencia. Necesito que tome medidas de inmediato. Arrestemos a los líderes políticos y burócratas de alto nivel involucrados en esta conspiración. Si la policía no actúa, tome el control de la fuerza policial directamente. Eliminar el DGP si es necesario y restablecer el orden. La voz de KN Rao era firme pero llena de determinación. Entendido, primer ministro. Actuaremos rápidamente. La integridad de nuestra misión es primordial. Cuando Rohan terminó la llamada, pudo percibir el cambio en la dinámica. El buque de guerra todavía estaba bajo la sombra de la conspiración en curso, pero ahora las piezas se movían de acuerdo con su plan. En la sala de control, las acciones de Rohan estaban creando un efecto dominó que estaba inquietando a los conspiradores. Mientras el personal naval se esforzaba por comprender las implicaciones de las llamadas de Rohan, la realidad de su situación comenzó a calar. Mientras tanto, Sudhir Patel, un burócrata de alto rango involucrado en la conspiración, se encontraba en su oficina, caminando de un lado a otro con ansiedad. Las noticias del cierre militar y las acciones policiales habían desbaratado sus planes. ¿Qué está pasando? Preguntó Sudhir con voz tensa. ¿Por qué el general Neji recibe órdenes de Rohan? ¿Cómo llegó a la DGP y a KN Rao? Priya Rao, igualmente frustrada, respondió. Esto no debería haber sucedido. Tenemos que resolver esta situación de inmediato. Anil Deshmukh, con su actitud tranquila, agregó. Necesitamos consolidar nuestra posición. Si el general Neji y KN Rao están siguiendo las órdenes de Rohan, debemos asegurarnos de que nuestros activos restantes estén protegidos y preparados para cualquier eventualidad. Cuando el confinamiento entró en vigor en Delhi, la ciudad se transformó en un escenario de caos controlado. Vehículos militares patrullaban las calles y se establecieron puestos de control. Los ciudadanos, desconcertados y ansiosos, vieron cómo su ciudad se convertía en una fortaleza.
Al final del día, los conspiradores se encontraron a la defensiva. El bloqueo militar había alterado el equilibrio de poder y las acciones de Rohan Varma los habían colocado en una posición precaria. En los últimos momentos del día, los ecos de la desafiante postura de Rohan resonaron en los pasillos del poder. La batalla por el futuro de la India estaba lejos de terminar y el escenario estaba preparado para una confrontación dramática que determinaría el curso de la historia de la nación. Vídeo hecho por el canal Tío TK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 46. Cuando las primeras luces del alba aparecieron en Delhi, la ciudad era una mezcla turbulenta de caos y orden. El general Neji, el subdirector general Amar y el jefe de Estado Mayor Rao ejecutaban las órdenes de Rohan con una eficiencia despiadada. Sus esfuerzos coordinados tenían como objetivo recuperar el control de la ciudad de las garras de los leales al general Vikram y detener a los principales conspiradores que habían traicionado a su país. Las tropas del general Neji, ataviadas con uniformes de combate oscuros, avanzaban con precisión por los edificios gubernamentales. Los pasillos, que antes estaban impecables, ahora resonaban con los fuertes pasos de los soldados y el ocasional ruido de los equipos. En la penumbra de la madrugada, las oficinas y las salas estaban iluminadas por una intensa luz artificial, lo que contribuía a crear una atmósfera opresiva. General, el centro de mando está seguro. Nos estamos trasladando a la oficina de Sudhir Patel, informó un oficial de campo, con la voz tensa por el peso de la operación. El general Neji asintió. Proceda con cautela. Es probable que Patel y sus asociados estén fuertemente vigilados. Los soldados avanzaron rápidamente por los laberínticos pasillos del edificio. Llegaron a la oficina de Sudhir Patel, donde reinaba la tensión. La puerta se abrió de golpe y aparecieron Patel, Anil Deshmukh, Priya Rao y Arjun Mehta, acurrucados juntos, con una mezcla de ansiedad y desafío en sus rostros. «Quédense donde están», gritó uno de los oficiales, apuntando su arma al grupo. Sudhir Patel, pálido, se levantó de su escritorio. «No pueden hacer esto. Estamos en nuestro derecho». El general Neji dio un paso adelante con voz fría y autoritaria. «Están detenidos por conspirar contra el Estado. Cualquier resistencia será respondida con la fuerza». Mientras los soldados avanzaban, Patel y sus aliados intercambiaron miradas preocupadas. Rápidamente los esposaron y los escoltaron hasta la salida, mientras sus protestas quedaban ahogadas por los sonidos de la operación en curso. Priya intentó hacerse valer. «Esto es un error. No puedes hacernos esto». Uno de los soldados, con expresión resuelta, respondió con firmeza. «Es demasiado tarde para protestar. El futuro de la nación está en juego». Los conspiradores fueron conducidos por los pasillos, sus rostros reflejaban conmoción e incredulidad. La visión de que su fortaleza, antaño segura, había sido tomada fue una amarga constatación de su derrota. Mientras tanto, K.N. Rao, con una determinación sombría en sus ojos, se dirigía a la oficina de Rajesh Sharma, el ex jefe del IP. Rao había recibido noticias de que Sharma estaba intentando escapar a través de una red de pasadizos secretos. Cuando Rao y su equipo llegaron a la oficina de Sharma, encontraron que la habitación estaba extrañamente silenciosa. La puerta estaba entreabierta y Rao pudo ver sombras moviéndose en el interior. Hizo una señal a su equipo para que entraran en silencio. «Shar», gritó Rao, y su voz rompió el silencio. «Se acabó. Ríndete ahora y no tendrás que afrontar más consecuencias». Rajesh Sharma, sorprendido, se dio la vuelta y se apartó de su escritorio. Su rostro estaba desencajado por la ira y la desesperación. «Rao. ¿Cómo te atreves? Esto es una traición». La mirada de Rao era dura. «¿Traición? Creo que has confundido tus acciones con patriotismo. Rao no se domina tan fácilmente». Con un movimiento decidido, el equipo de Rao avanzó y detuvo a Sharma. Mientras lo sujetaban, Rao habló con autoridad inquebrantable. «Pensaste que podías socavar al gobierno sin repercusiones. Considera esto como una lección. La seguridad de esta nación no es un campo de juego para tus ambiciones». Sharma luchó contra sus ataduras. «¿Crees que has ganado? Esto está lejos de terminar». La expresión de Rao permaneció severa. «Ya veremos. Por ahora, vendrás con nosotros». Sharma fue conducido a la salida y sus protestas resonaron por los pasillos. Rao lo siguió con una mirada mezclada de alivio y determinación. La operación estaba avanzando y los conspiradores estaban siendo llevados ante la justicia.
A medida que transcurría la tercera hora de la operación, la lucha continuaba. Los restos de los partidarios del general Vikram contraatacaron con fiereza. Las calles estaban llenas de escombros y el aire estaba impregnado de un fuerte olor a humo y pólvora. Sigan avanzando. Resonó por la radio la voz del general Neji. Tenemos que despejar estas zonas y asegurar las fortalezas restantes. En medio del caos, uno de los comandantes del general Neji transmitió una actualización crítica. Señor, hemos encontrado una fuerte resistencia en la puerta este. Los leales están usando explosivos improvisados y barricadas. El rostro de Neji se tensó. Envíen tropas adicionales. Usen gas lacrimógeno si es necesario. Tenemos que romper sus líneas. La batalla se intensificó a medida que los soldados avanzaban, abriéndose paso a través de las barricadas y contraatacando con disciplinada precisión. Los leales, aunque decididos, no pudieron hacer frente al asalto bien coordinado de las fuerzas militares y policiales. A la cuarta hora, el resultado del conflicto se estaba haciendo evidente. Los últimos bastiones de las fuerzas leales estaban siendo desmantelados sistemáticamente. El enfrentamiento final estaba llegando a su clímax. El general Vikram Singh, acorralado y consciente de la inutilidad de su resistencia, fue encontrado muerto. La visión de su cuerpo sin vida fue un triste recordatorio de lo mucho que estaba en juego en esta lucha. El general Neji, que había supervisado la operación, se dirigió a sus hombres. Hoy hemos perdido a un poderoso adversario. Que esto nos recuerde que, por muy profundo que sea el conflicto, la fuerza de nuestra determinación prevalecerá. Las tropas, aunque cansadas, reconocieron las palabras del general. La intensa batalla había puesto a prueba su resistencia, pero habían salido victoriosas. Al amanecer, Rohan Varma aterrizó en Delhi. Su avión militar aterrizó con una sensación de firmeza. La ciudad, ahora bajo control, esperaba su regreso. Rohan descendió del avión y contempló el paisaje urbano con una mezcla de cansancio y determinación. El caos de las últimas horas había sido reemplazado por una apariencia de orden y el camino para restablecer la estabilidad estaba ahora al alcance de la mano. Dentro del centro de mando central, el general Neji, el subdirector Amar y el jefe de Estado Mayor Rao esperaban la llegada de Rohan. La tensión en la sala era palpable, pero se atenuaba con una sensación compartida de logro. Rohan se dirigió a ellos con voz firme pero cargada del peso de los acontecimientos recientes. Gracias por sus acciones rápidas y decisivas. Delhi ahora es segura y podemos comenzar el proceso de reconstrucción. El general Neji asintió. Hemos hecho lo que había que hacer. La ciudad está bajo control y los traidores han sido eliminados. Rohan recorrió con la mirada la ciudad. El camino que tenemos por delante no será fácil, pero debemos avanzar con determinación. Que esto sea un testimonio de nuestra fuerza y unidad. El futuro de la India está en juego y no flaquearemos. Capítulo 47. Cuando amaneció en Nueva Delhi, la ciudad despertó de su sueño inquieto. El aire estaba cargado de expectación. Los ciudadanos de todo el país, desde las bulliciosas metrópolis hasta las aldeas remotas, e incluso de más allá de las fronteras de la India, estaban listos para escuchar a su primer ministro dirigirse a ellos después de días de agitación y confusión. El caos que había envuelto al país había dejado a todos nerviosos y ahora, cuando salía el sol, todas las miradas estaban puestas en Rohan Varma. Estaba a punto de revelar la verdad detrás de la reciente agitación. En el gran escenario del Rashtrapati Bhavan, Rohan Varma, que había recuperado el control, se preparó para dirigirse a la nación. El salón principal estaba austero, pero la gravedad de la ocasión exigía un ambiente solemne. La gran sala de techos altos estaba bañada por la suave luz de la mañana, cuyos rayos se filtraban por las altas ventanas y proyectaban largas sombras sobre los pisos de mármol pulido. La grandeza del espacio parecía casi reflejar el peso del momento. Rohan estaba de pie detrás del podio, vestido con un traje impecablemente planchado, con un porte tranquilo pero decidido. Miró el mar de rostros de la audiencia. Políticos, oficiales militares y representantes de la prensa, todos ansiosos por escuchar lo que tenía que decir. El murmullo de las conversaciones tranquilas y el movimiento de los papeles se silenciaron cuando se acercó al micrófono. Compatriotas ciudadanos de la India, comenzó Rohan con voz firme pero impregnada de la gravedad de la situación, me encuentro hoy ante ustedes no solo como su primer ministro, sino como testigo de las pruebas y tribulaciones que han puesto a prueba la estructura misma de nuestra nación. Hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras se asentara.
La sala se llenó de un silencio expectante, el único sonido era el suave susurro de los periodistas que preparaban sus notas. En los últimos días, continuó Rohan, nuestra gran nación se ha visto sacudida por acontecimientos sin precedentes. Lo que comenzó como una serie de reformas políticas y administrativas se topó con la resistencia de quienes se sentían amenazados por el cambio. Pero lo que ocurrió no fue un simple choque de ideas. Fue una conspiración orquestada para socavar los principios mismos sobre los que se sustenta nuestra democracia. Echó una rápida mirada a los periodistas y se fijó en sus expresiones atentas. Un grupo de funcionarios de alto rango, incluidos opositores políticos y algunos de nuestras propias filas, conspiraron para derrocar al gobierno elegido democráticamente. Su objetivo era desacreditarme y desmantelar las reformas que se diseñaron para aportar transparencia e integridad a nuestro sistema. Rohan recorrió con la mirada a los asistentes y vio rostros que reflejaban preocupación y curiosidad. Esos conspiradores querían presentarme como un tirano, presentar las medidas que tomamos como actos de despotismo. Sin embargo, sus planes no tenían que ver únicamente con el poder político, sino que eran un intento descarado de devolvernos a un pasado de corrupción e ineficiencia, un pasado que nosotros, como nación, habíamos jurado dejar atrás. Respiró profundamente y se calmó mientras se preparaba para revelar el alcance total de la conspiración. La conspiración estaba profundamente arraigada. Involucró a figuras de varias esferas. Líderes políticos, burócratas e incluso funcionarios militares. Intentaron manipular la situación para su beneficio, creando caos y disidencia, todo mientras preparaban un golpe de Estado contra mi gobierno. El público escuchaba absorto, y la gravedad de las revelaciones empezaba a calar. La voz de Rohan se hizo más firme, más resuelta. El general Vikram Singh, un líder militar otrora respetado, estaba entre aquellos que buscaban explotar el caos para su propio beneficio. Con su descontento por las recientes reformas militares, se alió con los conspiradores. Su plan era utilizar la confusión para tomar el control, socavar el gobierno y suprimir la voz democrática del pueblo. La sala estaba en silencio, salvo por el ocasional garabato de los periodistas que anotaban los puntos clave del discurso. No solo los militares estaban involucrados. El vicealmirante de Ruzcana, un alto oficial naval, fue cómplice de esta conspiración. Su papel era asegurar que me silenciaran durante el viaje, impidiéndome contactar a mis aliados y tomar medidas correctivas. Rohan hizo una pausa y miró al suelo mientras ordenaba sus pensamientos. La profundidad de su traición se hizo evidente cuando me detuvieron en el buque de guerra. Sin embargo, incluso ante tal adversidad, estaba decidido a asegurarme de que la verdad llegara a ustedes. Mi resolución de proteger a nuestra nación y sus valores democráticos se mantuvo inquebrantable. Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de la audiencia con una determinación feroz. Mientras estaba sentado en ese barco, di órdenes al general Neji, jefe del Estado Mayor de la Defensa, de que tomara medidas inmediatas. Le ordené que impusiera el control militar en Delhi y las regiones circundantes, asegurándose de que ninguna parte de nuestra nación cayera en manos de quienes pretendían traicionarla. Un murmullo recorrió la sala mientras la audiencia procesaba esta información. El general Neji, con el apoyo del director general de policía Amar, actuó rápidamente siguiendo estas órdenes. Actuaron con decisión y arrestaron a los principales conspiradores, entre ellos Sudhir Patel, Anil Deshmukh, Priya Rao y Rajesh Sharma, el jefe de la oficina de inteligencia que había liderado este insidioso complot. Su arresto fue un paso necesario para restablecer el orden y garantizar que quienes intentaron subvertir nuestra democracia rindieran cuentas. La voz de Rohan adquirió un tono sombrío. Cuando oscureció y salió el sol al día siguiente, quedó claro que los intentos de desestabilizar a nuestro gobierno habían fracasado. El general Vikram Singh, acorralado y derrotado, optó por quitarse la vida en lugar de enfrentarse a la justicia. Su muerte fue un trágico recordatorio de hasta dónde pueden llegar los individuos para proteger sus propios intereses por encima del bienestar de la nación. Miró al público con una mirada firme e inquebrantable. Pero ante semejante traición, no solo debemos recordar el pasado, sino también mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Los acontecimientos de los últimos días han puesto a prueba nuestra determinación, pero también han reafirmado nuestro compromiso con los principios de democracia, transparencia y justicia. La voz de Rohan se hizo más apasionada y sus palabras estaban imbuidas de un profundo sentido de convicción. Nos encontramos en una encrucijada.
Los desafíos que hemos enfrentado y la agitación que hemos soportado sirven como un poderoso recordatorio de la importancia de la vigilancia y la integridad en la gobernanza. Debemos seguir luchando por un futuro en el que se erradique la corrupción, se escuche la voz de cada ciudadano y nuestras instituciones democráticas sigan siendo fuertes y resilientes. Respiró profundamente, preparándose para el segmento final de su discurso. A medida que avanzamos, dejémonos guiar por las palabras de los grandes líderes que nos precedieron. Recordemos que la democracia no es simplemente un sistema de gobierno, sino una forma de vida, una manera de garantizar que cada individuo tenga un interés en el futuro de nuestra nación. Es una promesa de igualdad, justicia y oportunidades para todos. La mirada de Rohan recorrió al público con una expresión de determinación inquebrantable. Para terminar, quiero asegurarles que se ha preservado la integridad de nuestra democracia. Las fuerzas que intentaron socavar nuestro gobierno han sido llevadas ante la justicia. Seguiremos avanzando con renovado vigor y compromiso con los principios que nos definen como nación. Hizo una pausa para que sus últimas palabras resonaran en la audiencia. El juego de la política continuará, los gobiernos irán y vendrán, pero este país debe continuar y la democracia de esta nación debe permanecer. Recordemos que, si bien surgirán desafíos, el espíritu de la India es inquebrantable. Superaremos la adversidad y juntos construiremos un futuro que refleje nuestros más altos ideales y aspiraciones. Gracias. Cuando Rohan concluyó su discurso, la sala estalló en aplausos. El público, conmovido por sus palabras y por la gravedad de la situación, se puso de pie en señal de solidaridad y apoyo. El sol brilló con fuerza sobre Delhi, simbolizando un nuevo comienzo para la nación, mientras las palabras de Rohan Verma resonaban en los pasillos del poder y en los corazones de millones de indios. Capítulo 48. El sol había salido con renovado vigor, arrojando su luz dorada sobre Delhi, ahora bañada por una frágil calma. El caos que una vez se había apoderado de la ciudad había sido dominado, pero los ecos de la agitación persistían. El primer ministro, Rohan Verma, se mantuvo firme y decidido mientras se dirigía a la nación, revelando la verdad detrás de la conspiración que había amenazado la estructura misma de la democracia de la India. El público había presenciado su poderoso discurso, pero cuando cayó el telón sobre su discurso, el verdadero trabajo apenas comenzaba. En el silencio que siguió al discurso, Rohan se encontró cara a cara con K.N. Rao, el jefe del Departamento de Investigación y Análisis, Rao. El comportamiento de Rao era una mezcla de fatiga y satisfacción sombría. Su papel había sido fundamental para desentrañar la conspiración y ahora estaba preparado para compartir los escalofriantes detalles. Rao comenzó Rohan con voz firme, necesito entender cada faceta de cómo se desarrolló esta conspiración. La verdad debe ser conocida. Rao asintió con expresión seria. Primer ministro, hemos logrado extraer confesiones de los conspiradores clave, aunque no sin un esfuerzo considerable. La trama fue elaborada meticulosamente y cada capa reveló una nueva profundidad de traición. Rohan escuchó atentamente mientras Rao relataba los hechos que condujeron al golpe. Todo comenzó con Rajesh Sharma, quien tomó la iniciativa de reunir a varios líderes políticos y altos burócratas. Primero mataron al antiguo líder que estaba impulsando su reforma y luego te eligieron con la esperanza de controlarte, pero cuando se dieron cuenta de que no eres algo que puedan controlar, comenzaron a conspirar y a traer también a líderes militares, como el general Vikram y el vicealmirante. Rao respiró profundamente y continuó. Las desavenencias iniciales comenzaron con el general Vikram Singh, que se sintió marginado por sus reformas militares. Su descontento se convirtió en un plan en toda regla para socavar su autoridad. El vicealmirante, Truz Khanna, fue otro actor crucial. Sus quejas sobre sus reformas y el cambio en la dinámica de poder dentro de la Marina lo convirtieron en un cómplice voluntario. Rao hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Rohan. La conspiración no era solo una cuestión de poder. También era una cuestión de venganzas y ambiciones personales profundamente arraigadas. Los individuos involucrados vieron una oportunidad de remodelar el liderazgo del país según su propia visión. Rohan asimiló la información con una sensación de sombría resolución. ¿Y qué hay del cerebro detrás de todo esto? Debe haber alguien que lo orquestó todo desde detrás de escena porque, no importa lo que me digas, no veo a Rajesh como el cerebro ni a esos líderes políticos como los cerebros, tal vez solo tengo un presentimiento de que falta algo. Rao frunció el ceño. Esa es la parte preocupante.
Si bien hemos detenido a la mayoría de los actores clave, incluido Rajesh Sharma, el ex jefe de Lee, y Sudhir Patel, un burócrata de alto rango, existe la persistente sensación de que alguien más poderoso y escurridizo sigue suelto. Las confesiones que obtuvimos fueron incompletas y la red de engaños parece extenderse más allá de lo que hemos descubierto. La preocupación de Rohan se acentuó. ¿También tienes la sensación de que falta algo? Sí, confirmó Rao. A pesar de los extensos interrogatorios y confesiones, hay una brecha inquietante. No puedo quitarme la sensación de que hay un poder superior o una red más profunda que aún no ha sido expuesta. Rohan compartió la inquietud de Rao. Debemos investigar más. La amenaza de un cerebro invisible sigue siendo grande y no podemos permitirnos el lujo de ser complacientes. Con un sentido de urgencia, Rohan decidió visitar la prisión secreta donde se encontraba detenido Rajesh Sharma, el ex jefe de Lee. La instalación era discreta y su ubicación solo la conocían unos pocos funcionarios de confianza. Cuando Rohan se acercaba a la prisión, fue recibido por Rao, quien lo guió por los pasillos laberínticos hasta la sala de interrogatorios. En el interior, Rajesh Sharma estaba sentado y su actitud era desafiante a pesar del trato brusco que había sufrido. La presencia de Rohan pareció tomarlo por sorpresa. La mirada de acero del primer ministro se fijó en él mientras daba un paso más cerca. Rajesh, dijo Rohan con voz fría, no importa lo inteligente que seas, no importa lo poderoso que creas que eres, tú solo no podrías haber orquestado esta rebelión. Debe haber alguien por encima de ti, alguien con una influencia significativa. ¿Quién es esa persona? Los labios de Rajesh se curvaron en una sonrisa sardónica. Primer ministro, usted es astuto, pero también ingenuo. Aunque desprecio al cerebro detrás de este complot, lo odio a usted y a su administración aún más. No le daré la satisfacción de revelar quién está realmente detrás de todo esto. La expresión de Rohan se endureció. Estás eligiendo dejarme en la oscuridad, pero recuerda esto. Puedes escapar de la justicia por ahora, pero la verdad saldrá a la luz. Tu silencio solo alimentará nuestra determinación de descubrir al autor intelectual. La risa de Rajesh sonó hueca. Deja que los juegos continúen. Disfruta de la ilusión de la victoria mientras puedas. Siempre habrá quienes conspiran desde las sombras. Cuando Rohan y Rao salieron de la sala de interrogatorios, la incertidumbre de la situación consumía la mente de Rohan. Las sombras de la conspiración no se habían disipado por completo y la amenaza latente de una fuerza oculta seguía presente. Rohan sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La noche descendió sobre Delhi, trayendo consigo un velo de oscuridad que parecía reflejar la incertidumbre del futuro. Rohan se encontraba solo en el tejado de su residencia, contemplando la ciudad. El tumulto había amainado, pero las sombras de la traición todavía pesaban. En su mano sostenía una antorcha, símbolo de esperanza y determinación. Rohan respiró profundamente y miró a lo lejos. El horizonte de la ciudad, que en su día había sido un símbolo de poder y progreso, ahora parecía un campo de batalla marcado por el conflicto. La antorcha de fuego titilaba con la brisa y proyectaba largas sombras sobre el suelo. La determinación de Rohan era inquebrantable, incluso cuando se enfrentaba a la abrumadora tarea de restablecer el orden y erradicar los elementos restantes de la conspiración. Te encontraré, murmuró Rohan en la oscuridad, con su voz prometiendo una búsqueda incesante. No importa cuán profundo te escondas, descubriré la verdad. Tomó la antorcha de fuego e iluminó el camino que tenía por delante. Su llama atravesó la noche como un faro de determinación. Cuando la luz de la antorcha iluminó los alrededores, Rohan sintió una renovada sensación de propósito. La batalla estaba lejos de terminar y el camino que tenía por delante estaría plagado de desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos. Cuando empezó a amanecer, Rohan pensó en su familia. Había estado lejos de ellos durante el caos y ahora, más que nunca, necesitaba su presencia. Se dirigió a la residencia donde lo esperaban su esposa, Anjali, y sus hijos. Anjali estaba en el jardín, con el rostro preocupado. Sus hijos jugaban cerca, ajenos a la gravedad de la situación. Cuando Rohan se acercó, los ojos de Anjali se llenaron de alivio y preocupación. «Rohan», exclamó, corriendo hacia él. «Has vuelto. Estábamos muy preocupados». Rohan la abrazó y el peso de los últimos días se alivió por un momento. «Estoy aquí ahora, Anjali. Nos enfrentamos a una grave amenaza, pero la superamos. La lucha no ha terminado, pero estamos tomando medidas para asegurar nuestro futuro».
Sus hijos, al ver a su padre, corrieron hacia él con gritos de alegría. Rohan se arrodilló a su altura, con el corazón henchido de amor y orgullo. Papá está en casa, dijo con voz dulce. Y vamos a asegurarnos de que nuestro país se mantenga seguro y fuerte. Cuando el sol emergió por completo y arrojó una luz brillante sobre Delhi, Rohan volvió a ocuparse de sus responsabilidades. La ciudad estaba empezando a sanar y él estaba preparado para conducirla a través de la siguiente fase de recuperación y regir. Capítulo 49. A principios de 1952, los ecos de un pasado reciente aún resonaban en la India. Las secuelas del golpe de Estado fallido de mediados de 1951 habían dejado a Rohan con la monumental tarea de reconstruir su gobierno y restablecer la estabilidad. A medida que el sol ascendía sobre Delhi, Rohan convocó una reunión crucial con sus principales ayudantes y asesores para abordar los temas más urgentes del día. Sentados alrededor de la gran mesa de roble de la oficina del primer ministro estaban P.N. Aksar, recién nombrado jefe del Comité de Revisión y Nombramiento, y varios otros funcionarios de confianza. El ambiente estaba cargado de una sensación de urgencia y determinación. Buenos días a todos, comenzó Rohan, con un tono firme pero comedido. Comencemos con el informe diario. Aksar, ¿cómo avanza el proceso de revisión? P.N. Aksar, un hombre conocido por su meticulosidad, respondió. Primer ministro, estamos trabajando diligentemente para evaluar a los candidatos para los distintos puestos. El objetivo es garantizar que los designados sean competentes y estén alineados con nuestra visión para el país. Hemos logrado avances considerables, pero debemos permanecer alertas. Al mismo tiempo estamos en conversaciones con el presidente sobre el nombramiento del nuevo presidente de la Comisión de Servicio Público de la Unión artículo 316. Rohan asintió con la cabeza en señal de aprobación. Excelente. Es crucial que reconstruyamos con integridad y propósito. No podemos permitirnos repetir los errores del pasado. Además, asegúrese de que cuando el presidente sea elegido incluya la ética como materia obligatoria de examen. Antes de que Aksar pudiera continuar, la reunión fue interrumpida abruptamente por Manisha, que irrumpió por la puerta con una expresión de urgencia en su rostro. Primer ministro, hay noticias de última hora desde Pakistán. Ha habido un golpe militar. La sala quedó en silencio mientras Rohan procesaba la información. ¿Un golpe de Estado? ¿Cuáles son las últimas novedades? Manisha les informó rápidamente. El general Ayub Khan ha arrebatado el control al gobierno civil. Se ha declarado la ley marcial y hay disturbios generalizados. La expresión de Rohan se ensombreció. Esto podría tener consecuencias graves para la región. Tenemos que actuar con rapidez. El rostro de Aksar reflejaba preocupación. El golpe de Estado en Pakistán podría desestabilizar a toda la región. Tenemos que prepararnos para las posibles repercusiones. El general Singh, jefe del ejército, se inclinó hacia adelante. Primer ministro, la inestabilidad en Pakistán podría provocar tensiones en nuestras fronteras. Deberíamos reforzar nuestras defensas y prepararnos para cualquier provocación. Sin mencionar que si quieren desviar los problemas internos, una guerra con la India no es una mala opción para ellos. K.N. Rao, jefe del Departamento de Investigación y Análisis, Rao, añadió. Debemos seguir de cerca los cambios en la política exterior de Pakistán. Este cambio podría afectar a nuestras relaciones diplomáticas y exigir ajustes en nuestra estrategia, especialmente porque Estados Unidos está muy preocupado por Israel y el empeoramiento de la situación en Oriente Medio. Rohan estuvo de acuerdo. Sí, y con el empeoramiento de la situación en Oriente Medio, habrá un cambio importante en la política exterior de Estados Unidos hacia Pakistán, debido a que es una puerta de entrada a Oriente Medio y un país musulmán. K.P. Singh, ministro de Asuntos Exteriores, dijo. Primer ministro, esto debe tomarse muy en serio porque los países árabes están muy interesados en Pakistán y si por casualidad el gobierno militar intenta estrechar relaciones con los EU. Podemos esperar un aislamiento total en Oriente Medio. Sí, K.P., estoy de acuerdo, por eso necesito que visites Washington y veas lo que piensa la Casa Blanca al mismo tiempo que planteas el tema de las armas nucleares, respondió Rohan. Señor, ¿no cree que es demasiado pronto en lo que respecta a las armas nucleares? Preguntó K.P. frunciendo el ceño. Confía en mí, K.P., confía en mí, más tarde solo dirás que estás agradecido por haber llegado tan temprano, respondió Rohan con una sonrisa mística. Rohan luego se volvió hacia Amar, quien respondió de inmediato.
Señor, también deberíamos aumentar nuestras medidas de seguridad interna. Si se produce algún contagio o se intensifican las tensiones fronterizas, debemos estar preparados. Rohan respiró profundamente y evaluó la gravedad de la situación. Estoy de acuerdo. Necesitamos reforzar nuestra seguridad fronteriza de inmediato y mejorar nuestras operaciones de inteligencia. General Singh, por favor, coordínese con las fuerzas de defensa e implemente estas medidas sin demora. El general Singh asintió y tomó nota. Entendido, primer ministro. Movilizaremos nuestros recursos y nos aseguraremos de que nuestras fronteras sean seguras. Rohan se volvió entonces hacia KN Rao. KN, necesito que intensifiques nuestra vigilancia y la recopilación de información. La situación en Pakistán es cambiante y debemos estar preparados para cualquier posible incidente. KN Rao reconoció la directiva. Me aseguraré de que nuestras operaciones se intensifiquen. También nos comunicaremos con nuestros socios internacionales para evaluar sus respuestas y ajustar nuestras estrategias en consecuencia. Mientras continuaba la discusión, Rohan recibió otra actualización urgente. Se trataba de una llamada de larga distancia de VK Krishna Menon, el ministro del Interior que está visitando áreas donde hubo protestas debido a la corrupción en la ayuda, para darles seguridad y tranquilizarlos. Señor primer ministro, me llegan noticias de que hay disturbios en las regiones fronterizas. Las autoridades locales están en alerta máxima. Puede que tengamos que intervenir. Rohan respondió con decisión. Krishna, asegúrate de que las autoridades locales estén completamente informadas y preparadas. No podemos permitirnos ningún fallo en la seguridad. La sala se llenó de una sensación de urgencia cuando entró Sardar Patel, que no se encontraba bien de salud desde el golpe militar del que se sentía responsable del mayor error de su carrera. Primer ministro, he estado siguiendo las noticias. Este golpe podría ser una amenaza importante para nuestra estabilidad. ¿Cómo piensa abordarlo? Sardar, ¿por qué estás aquí? Deberías estar descansando y no preocuparte por todo esto, respondió Rohan con un profundo sentimiento de preocupación porque sabía que históricamente había muerto en 1950, pero que ahora sigue vivo, pero el golpe militar lo ha golpeado duramente y la edad ha seguido erosionando su cuerpo. No se preocupe, primer ministro. He luchado contra los británicos y los he derrotado. ¿Qué es esto? ¿Una enfermedad o la muerte? Si me lo pregunta, al menos la muerte es amable, a diferencia de los británicos, se rió Sardar Patel con confianza en su voz. Rohan miró a Patel con determinación. Estamos implementando una mayor seguridad fronteriza y mejorando nuestras operaciones de inteligencia. Debemos permanecer alertas y responder a cualquier cambio. Suresh Patel asintió con la cabeza. Me aseguraré de que mi equipo esté en sintonía con estas nuevas medidas. El día continuó con un frenesí de actividad. Rohan convocó una reunión de emergencia con el general Singh, KN Rao y Amar Singh para analizar los últimos acontecimientos. General Singh, KN, Amar, comenzó Rohan, debemos asegurarnos de que nuestra respuesta sea rápida y eficaz. ¿Cuáles son las últimas novedades sobre la situación en Pakistán? El general Singh informó. Hemos aumentado las patrullas fronterizas y fortificado posiciones clave. Estamos coordinando con los comandantes locales para garantizar respuestas inmediatas a cualquier amenaza potencial. KN Rao añadió. Hemos contactado a nuestros socios internacionales para evaluar sus respuestas. Existe preocupación por la estabilidad de la región, pero no hay acciones coordinadas inmediatas de otras naciones. Amar Singh intervino. Hemos intensificado nuestra vigilancia y recopilación de información. Nuestras fuerzas están en alerta máxima y estamos preparados para cualquier posible incidente. Rohan asintió, satisfecho con el progreso. Sigamos vigilantes y asegurémonos de que nuestras medidas se implementen de manera efectiva. La situación en Pakistán es impredecible y debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Más tarde, Rohan se reunió con PN Aksar para analizar el progreso de los nombramientos y las reformas del gobierno. Aksar le informó sobre los esfuerzos en curso. Primer ministro, estamos haciendo progresos constantes con los nombramientos. Hemos identificado a varios candidatos clave para puestos importantes. Rohan miró a Aksar con aprobación. Es bueno oír eso. Debemos asegurarnos de que nuestros nombramientos sean estratégicos y eficaces. La integridad de nuestro gobierno depende de este proceso. Mientras Aksar se alejaba, los pensamientos de Rohan fueron interrumpidos por Neeraj Kumar, su asesor más cercano. Primer ministro, debemos abordar las implicaciones políticas del golpe.
Esto podría influir en nuestras políticas internas. Como usted sabe, todavía hay muchos musulmanes que sueñan con crear un nuevo Pakistán con Dhaka como capital. Rohan respondió. No te preocupes, Neeraj, conozco muy bien las intenciones de quienes viven allí. Nadie en este mundo, ni siquiera Dios, debería pensar que la India es algo que se puede destruir fácilmente. Capítulo 50. La mañana de principios de 1952 marcó una nueva fase de incertidumbre, ya que el panorama político de Pakistán cambió drásticamente. Los militares, que habían tomado rápidamente el control, aplicaron la ley marcial con firmeza. La toma del poder, aunque relativamente rápida y limpia, estuvo marcada por una notable ausencia de resistencia significativa. Los dirigentes políticos que se opusieron al golpe fueron detenidos o huyeron, mientras los militares consolidaron su control sobre instalaciones gubernamentales y militares clave. La población en general, aunque inicialmente se mostró aprensiva, se adaptó rápidamente al nuevo orden y mostró poca inclinación a resistirse, porque el gobierno anterior, desde la partición y la muerte de Mohammad Ali Jinnah, había sido incapaz de manejar los asuntos gubernamentales, lo que dio lugar al caos. Así, cuando Ayub Khan asumió el poder y prometió al pueblo un gobierno estable y eficaz, este aceptó, creándose así una reacción en cadena que perseguirá al Estado de Pakistán durante las próximas décadas. Después de la última reunión con el primer ministro Rohan, KP voló a Estados Unidos para entender lo que el gobierno de Estados Unidos está pensando ahora mismo sobre el golpe militar en Pakistán. Como la situación en Corea se está estabilizando cada vez más, no pasará mucho tiempo antes de que la guerra termine y será entonces cuando Estados Unidos finalmente se centrará en otras regiones del mundo. En Washington, tras haber superado los saludos formales, KP Singh, el ministro de Asuntos Exteriores de la India, se encontraba enfrascado en una conversación muy importante con importantes funcionarios estadounidenses. El escenario era una sala de reuniones de alta seguridad en el Departamento de Estado, donde el secretario de Estado de Anna Chesson y el asesor de Seguridad Nacional Robert Lovett esperaban la llegada de Singh. Señor Singh, empezó a Chesson cuando entró Singh, hemos estado siguiendo los acontecimientos en Pakistán con gran interés. La velocidad con la que los militares han tomado el poder es notable. ¿Qué opina de la situación? Singh, visiblemente sereno pero con una nota de preocupación en su voz, respondió. Secretario Chesson, la situación en Pakistán es ciertamente inestable. El control militar ha sido sorprendentemente eficiente, pero es importante considerar las implicaciones a largo plazo. La falta de una resistencia sustancial sugiere una frustración profunda con el gobierno anterior o un nivel significativo de preparación militar. Lovett se inclinó hacia adelante y dijo, nos preocupa la posibilidad de una desestabilización regional. ¿Qué impacto cree que esto tendrá en la India y en nuestros intereses comunes? Singh se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de hablar. El éxito del golpe, aunque rápido, no necesariamente se traducirá en estabilidad a largo plazo. El vacío político y la posibilidad de que surjan facciones de resistencia podrían conducir a una inestabilidad continua. Para la India, esta situación requiere una reevaluación de nuestra postura estratégica, en particular en lo que respecta a nuestras estrategias diplomáticas y de defensa. Chesson asintió. Estoy de acuerdo. Estados Unidos está interesado en comprender las implicaciones más amplias para la región. Hemos estado considerando mejorar nuestra cooperación estratégica con India, especialmente en el contexto de las capacidades nucleares. Singh entrecerró los ojos ligeramente mientras respondía. Una mayor cooperación nuclear podría ser beneficiosa, pero debemos proceder con cautela. La inestabilidad actual en Pakistán podría hacer que la situación sea más volátil. Cualquier medida que adoptemos debe apuntar a estabilizar la región en lugar de exacerbar las tensiones. Lovett, notando la postura cautelosa de Singh, preguntó. ¿Qué medidas específicas propone para equilibrar nuestros intereses estratégicos con la estabilidad regional? Singh se reclinó en su silla, pensando en su respuesta. En primer lugar, recomiendo una revisión inmediata de nuestros programas nucleares conjuntos para asegurarnos de que se alinean con la dinámica geopolítica actual. En segundo lugar, deberíamos centrarnos en un mayor intercambio de información para comprender mejor la dinámica interna de Pakistán. Por último, emprender esfuerzos diplomáticos para mediar y estabilizar la región podría resultar crucial. Chesson asintió pensativamente. Necesitaremos coordinarnos estrechamente en estos frentes.
Estados Unidos está preparado para apoyar el aumento de las operaciones de inteligencia y explorar una mayor colaboración en materia nuclear. Singh agradeció el apoyo. Creo que este enfoque cooperativo beneficiará a ambas naciones y contribuirá a la estabilidad regional. Al concluir la reunión, Singh y Acheson se estrecharon la mano, cada uno comprendiendo la gravedad de las decisiones que tenían por delante. Estados Unidos comenzaba a temer la estrecha relación entre China y la URSS, que los colocaba en una posición muy delicada en Asia y la única gran potencia con la que podían cooperar para contrarrestar la influencia de la URSS y China era la India. De regreso en la India, Rohan Verma estaba ocupado con sus propias consideraciones estratégicas. Su atención se había centrado en reevaluar la estrategia marítima de la India a la luz de los recientes trastornos. Había convocado una reunión con K.N. Panikkar para analizar las implicaciones para la estrategia naval de la India. Porque sabía que, históricamente, K.N. Panikkar era uno de los principales pensadores geopolíticos después de la independencia y que había contribuido al pensamiento estratégico de la India sobre el Océano Índico. Rohan incluso había leído su obra más famosa, India y el Océano Índico. Un ensayo sobre la influencia del poder marítimo en la historia de la India. Solo unas pocas personas consideraron verdaderamente el significado real del poder marítimo en la India o incluso en el Indo-Pacífico en la era posterior a la independencia y, afortunadamente para Rohan, Panikkar era uno de ellos. Rohan, sentado detrás de su escritorio, inició la discusión. Panikkar-ji, la situación en Pakistán ha hecho que sea importante fortalecer nuestras defensas marítimas. La inestabilidad en la región podría tener un impacto directo en nuestros intereses estratégicos en el Océano Índico. Karachi sigue siendo un importante puerto justo encima de nosotros y cualquier movimiento militar puede afectar el comercio aquí. Panikkar, con expresión seria, respondió. Por supuesto, primer ministro. Es necesario reforzar nuestra presencia naval, especialmente considerando el potencial de una mayor inestabilidad regional. Mejorar nuestra cooperación con los británicos podría brindarnos ventajas significativas. Digo esto porque el desarrollo del poder naval de la India tomaría por lo menos otro medio siglo y solo cooperando con Gran Bretaña y Australia sobre la base de una organización regional se puede garantizar la seguridad del Océano Índico. Rohan asintió. Estoy de acuerdo. Los recursos que tenemos disponibles y la tecnología, por no hablar de décadas, no nos veo construyendo un portaaviones en los próximos 60 años porque hacerlo requeriría una enorme inversión que no es viable considerando la situación interna de la India. Prioricemos los ejercicios navales conjuntos con los británicos. Su experiencia en defensa oceánica podría beneficiarnos enormemente. Panikkar continuó. Además de los ejercicios conjuntos, deberíamos considerar aumentar nuestras inversiones en portaaviones y otros activos navales clave. Esto mejoraría nuestras capacidades operativas y garantizaría que estemos bien preparados para cualquier amenaza potencial. La necesidad de poder naval de la India también es para defender su interés vital en el mar y mantener la supremacía en el Océano Índico. Porque la Armada no solo sirve para defender la tierra, sino también para asegurar los intereses comerciales y la capacidad de bloquear y destruir al enemigo. Rohan pensó en esto por un momento antes de responder. Sí, Panikkar-ji, sin una armada y una política naval bien pensadas y efectivas, la posición de la India en el mundo siempre será débil, dependiente de otros y nuestra libertad estará a merced de cualquier país capaz de controlar el Océano Índico. Trabajemos también para mejorar nuestras capacidades de vigilancia e inteligencia marítimas. Necesitamos asegurarnos de estar vigilantes y proactivos para salvaguardar nuestros intereses. Por primera vez desde que la India se independizó, Nueva Delhi comenzó a prestar atención a la región del Indo-Pacífico. El mensaje que se transmitió fue que, si bien la India es débil económica, política y estratégicamente, es una nación muy fuerte. Fin del capítulo 50.